No sé por dónde. Bueno, para empezar, sí, sé por dónde empezar. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todas, cada uno de los que estáis aquí. Muchísimas gracias porque es un libro que, aunque no lo parezca, porque luego si lo veis, igual no lo pensáis así, es un libro muy personal, es un libro muy de las entrañas, y no lo parece, insisto, pero quizá luego os cuente un poco por qué mis entrañas son así, y a lo mejor de esa forma podéis entender un poco por qué este libro es entrañable. Y bueno, la verdad es que cuando hice el libro, que ya ha pasado un tiempo, fue en el 2018-19, pues bueno, no pude pensar en otra persona, pero fue como así, luz obvia de el prólogo me lo tiene que hacer Aida. Que es ella, Aida. Sí. Y bueno, me hizo un prólogo maravilloso, ¿no? Lo siguiente. Así que, bueno, creo que mejor que yo, ella va a presentar el libro. Y yo luego, si acaso, os cuento un poquito ese por qué. Un poquito no, he traído 8 páginas. Os cuento un poquito el por qué, lo que os decía, porque para mí este libro es un libro importante, un libro especial. Y bueno, creo que quedará claro después, creo, espero. Seguro que sí. Pues bueno, yo me voy a prologarme el prólogo primero un poco, porque claro, esto lo escribí hace 3 años y cuando no tenía que hacer así para leer en el teléfono y en realidad yo estaba agazapada a 2000 kilómetros de Madrid y no me imaginé que fuera a tener que leer esto delante de un montón de desconocidos. Y bueno, la verdad que de haberlo sabido lo hubiera hecho mucho más corto y menos tiernecito. Lo que pasa es que es un poco difícil para mí escribir algo hablando de Giuseppe y que no me salga pues así, ¿no? Porque es un poco difícil disimular que quieres mucho y admiras mucho a alguien. Y lo que sí que intenté fue que el prólogo tuviera la misma estructura que el libro, que es un texto que termina con un algoritmo que ha generado ese texto. Y ahora voy a leer un poco uno, ¿eh? Así. No me tiemblan las manos porque esté nerviosa. Es porque es el frío. Es el frío. Bueno, pues allá voy. Es muy tiernecito, os lo aviso. Yo normalmente no soy así. Vamos ahora Eso es después. Bueno, con 5 o 6 años fui a ver ET con mi abuela y con mi hermano al Cine Avenida en Madrid. Al terminar la película, mi abuela le dijo a mis padres que yo era una niña muy rara porque todo el mundo lloraba mientras ET se alejaba de la Tierra y yo sonreía. Tengo que decir que yo tenía un muñeco de ET en casa y estaba convencida de que había venido a mi casa. Este objeto que tiene entre las manos es parte de investigación de un cartógrafo, de un explorador cuyas aventuras transcurren en fronteras por dinamitar, por aclarar, para hacerlas caminables. Este libro que tiene entre las manos, como todos, se puede leer, mirar, poner, regalar o quitar, pero a diferencia de otros, es una llave para experimentar, reflexionar o ignorar ese espacio que se encuentra entre lo digital y lo analógico, entre lo natural y lo artificial, entre lo humano, la posesión, y lo más humano aún, la poesía. Este libro se puede ejecutar y además es el producto de una ejecución en un entorno más o menos controlado. Y aunque sea producto de una ejecución, estoy segura de que hubo muchas más. Pero no se asuste, nada es ordinario aquí. Ejecutar para destruir y hacer desaparecer es una ordinariedad. Ejecutar para crear es de lo que usted está siendo testigo. Pero no solo se apropia del lado luminoso del verbo ejecutar. Se va a apropiar de sus pensamientos momentáneamente, como lo hizo con los míos. Piense que una ecografía de esta obra que sostiene me llegó por una conversación de chat. Esto es verdad, me llegó por WhatsApp el libro. Y
y aunque no quiero que su atención se quede atrapada en el cómo se hizo, me siento en la obligación de informarles de algo. Se encuentran, además, ante una obra realizada de una manera profundamente romántica, y todo lo contrario. Ríanse de los nostálgicos que pagan fortunas por llevar ropas de hace décadas para diferenciarse y dar a entender que son futuro. Ríanse de los hipsters, por favor. Ríanse de las pasiones que desata la tecnología a punta y de bolsillo, provocadas parcialmente por el deseo de estar a la última, de estar conectado. Ríanse. Os podéis reír cuando queráis, cuando os lo diga. Ríanse porque el autor ha usado lo mínimo de el mínimo número de tecnologías. De cada tecnología, lo mínimo. Y de cada una, la versión con el número más bajo. Incluso el lenguaje en el que está escrito el algoritmo que genera el texto al ser ejecutado tiene un nombre que contiene el mínimo número de letras, la C. La mínima cantidad de prisa, pero perdiendo la mínima cantidad de tiempo para expresar lo máximo, o justo lo que él quería. Como aquel revólver de brosa que dispara la palabra poesía mientras hace poesía. Y así ha llegado a sus manos, todavía no, pero en breve, un objeto en el que confluyen más mundos de los que yo seguramente sea consciente. Ríanse de lo que antes de este momento entendiera por multimedia, transmedia, metamedia o dramedia. Ríanse. Puede que ahora piensen que lo tienen todo excepto una cosa. Quisieran conocer al autor de esta obra. Es mi amigo. Y eso me hace sentir como la única niña que no lloró porque sabía dónde estaba ET. Era mi amigo y conocía otras galaxias. Saber que Josep existe es de las pocas cosas que me dan tranquilidad. Y que seamos amigos me hace muy feliz. Os dije que era tiernecito. Y ahora vienen dos bucles, ¿no? Como los algoritmos que generan tal. Uno es mientras verdad, o sea, siempre. Ríanse. Y mientras Giuseppe, gracias. Lo prometido, voy a leer. No mucho del libro, quizá después, si hay peticiones o asociaciones, leo algo del libro, pero igual otro pensáis. Y yo he escrito una especie de... Bueno, lo he titulado Discurso, biografía o justificación. Porque esto que he hecho es un libro raro. ¿Vale? Bueno, no sé, tengo claro, ¿vale? Pero ¿qué quiero decir con raro? A ver, yo también soy raro. Algunas me conocéis y sois conscientes de ello, ¿vale? Pero tampoco sé muy bien a qué me refiero cuando digo que soy raro. No sé clasificar el libro ni a mí mismo, pero tampoco igual es cosa mía. O sea, que me clasifique otro y diga, psicólogos por ahí. Bueno, como no sabía muy bien cómo presentar el libro, en realidad voy a presentarme a mí, voy a contaros un poquito de mi vida, ¿no? Porque quizá es la única forma de entender algo de este libro, que por otro lado es totalmente legible. He escrito algunas veces libros que no son legibles, este es completamente legible, casi hasta los espacios en aprendí C por mi cuenta, C, y este texto, como bien ha dicho Aida, ¿no? Es un texto que ha sido generado en C, en un lenguaje compilado, un lenguaje... Yo, bueno, pues es muy importante, pero yo llevaba mucho tiempo viviendo en casa de mis padres y vale, yo ahora estaba haciendo la carrera y después de la carrera hice un doctorado en inteligencia artificial, pero de eso no se vive. Entonces yo tenía que vivir independiente de mis padres ya, porque es que era insoportable, ¿no? Y para ellos. Claro. Vale. Y bueno, yo vivía en Colmenar y
y pasé mi adolescencia allí. He de reconocer que pasar la adolescencia en Colmenar fue una especie de tortura china. Porque si eres raro y vives en un sitio donde la rareza se considera algo nefasto, es como que quieres huir o ir hacia adentro, ¿no? Yo huí hacia adentro. Huí durante mucho tiempo hacia adentro, por eso soy muy tímido, me cuesta ponerme aquí delante de gente y hablar, aunque no os lo creéis, sé que no os lo creéis. Y me puse a volcarme hacia la lectura, la escritura, la poesía. Compré una máquina de escribir, no sé, pues, máquina de escribir, no ordenador, ¿vale? Compré una máquina de escribir yo creo que a los 13 años, porque ahorraba mucho, no salía, no hacía nada, no tenía amigos. Oye, junte el dinero así, que lo sepáis. Por si alguien alguna vez le está en una situación parecida, que lo sepa, no es malo, se ahorra. Pero bueno, en esa máquina de escribir leía en aquella época la poesía, pues bueno, ahora da hasta vergüenza decirlo, pero sí, yo leía Becker. Lo siento. Me gustaba Becker. No. Mierda. Podría recitar hasta un poema, no lo voy a hacer. Y de Lorca y luego Miguel Hernández, ¿no? Que son así como más importantes. En esa época pues escribía poemas en esa línea, ¿no? Ahí intentando experimentar no sé, pues, cosas así que rimaran, pero que rimaran de una forma distinta o algo así, yo qué sé. Me atreví a teclear por primera vez unos poemas pues con 12, 13 años en esa máquina de escribir y se los pasaba en esa época a mi prima. Mi prima era la prima de riesgo, que era mi prima Nani. Yo la quería un montón. Mi hermana no leía poesía y eso era poesía, porque no. Y mi madre tenía algunos textos de poesía que yo creo que se los había regalado a alguien que no tenía nada que ver con mi padre. Aquello era un poco misterioso y es algo sobre lo que yo me metí un poco. Sé que estaba. Oye, mi padre tenía un libro de ruso. Y no sé por qué tampoco. Así que, bueno, eso es su vida, que la cuenten ellos. Claro, estamos hablando del Pleistoceno. ¿Vale? Yo soy mayor de lo que aparento. Mucho mayor de lo que aparento. Yo aparento 35, pero soy 20 años mayor que eso. Así que situamos, eran los años 80. ¿Vale? En los años 80 yo aprendí básico. Era un lenguaje básico, como su nombre indica. ¿Vale? Bueno, más de lo mismo. 14 años, madre, Colmenar, ¿qué haces? Pues, anda, un ordenador, puedo hablar con alguien. No hablamos de chats, no existía eso. Pero había un chisme con el que yo podía hablar, ¿no? Para mí la informática siempre fue algo así. Pero con 15 años empecé a visitar a un primo mío, que era también muy raro. Este era raro, casi peligroso, diría yo, en estos tiempos, y mirándolo con retrospectiva. Bueno, prefiero no pensarlo. Pero bueno, era un señor muy extraño. Fascinante. Vivía ahí en una casa en Lavapiés, vivía encima de una tienda de alfombras, en la calle Olivar, esquina con Magdalena. ¿Vale? Ubicáis, a lo mejor alguno que hayáis vivido por ahí, habéis pasado a esa tienda de mi tío, de mi primo. Pues era un primo, pero como me sacaban más de 15 años, pues, bueno, casi era mi tío. En la planta de arriba era donde tenía la casa y bueno, pues ahí me metía en su habitación y hacíamos cosas. Cosas normales. Por ejemplo, pues escuchar música. Fue la primera vez que vi un estéreo. A nadie le sorprende, pero un estéreo es una cosa que es nueva. No siempre ha habido estéreo. ¿Vale? Y es la primera vez que vi un estéreo, ¿no? en esa casa de este primo raro. También me aficionó a los Beatles. Me grabó la discografía entera de los Beatles, porque este hombre trabajaba como en radio o algo así, o había trabajado en radio,
y tenía ahí ingentes cantidades de vinilos que cubrían todas las paredes. Bueno, y también por primera vez ahí vi un ordenador, vi un Spectrum. Un Spectrum eran unos ordenadorcitos así, pequeñitos. ¿Habéis visto alguno? ¿Os suena? Sí. Bueno, la gente joven igual no. Bueno, pero vamos, eran unas maquinitas así, pequeñitas, casi como una videoconsola de ahora, de esas, ¿no? Así, una maquinita pequeñita, como de goma, el teclado era como de goma, lo tocabas y parecía que se podía doblar. Y que lo tenías que enchufar a una tele, pero más de lo mismo. Yo ahorraba, pues, cuando yo tuve mi primer ordenador, que fue un año después, porque dije, tengo que tener esto, una cosa con la que puedo hablar. Dios, ¿qué digo? Necesito esto. Y entonces me regalaron un ordenador, que ya os digo, que era teclado ordenador, una cosa muy moderna de aquella época. Se conectaba a la tele y aprendí a programar en BASIC. Bueno, en BASIC, el primer programa es eso que haces cuando haces cosas en un ordenador y programas. O sea, los programas son cosas que hacen cosas. Son cosas que hacen cosas, ¿no? Esto queda un poco Mariano Rajoy, pero no tiene nada que ver. Son cosas que hacen cosas, ¿vale? Pues esos son los programas de ordenador. Entonces, a mí me gustaba hacer cosas que hicieran cosas, ¿no? Eso es algo que me sigue fascinando, hacer cosas que hagan cosas por ti. Es como, que lo haga ese. Pues esto es genial, un ordenador sirve para eso, es decir, ¡pum! Bárreme la casa. Y ahora barren la casa, antes no. Lo decías y bien. Cualquier día vete a saber. Bueno, mejor no pensar. Claro, cuando yo cogí uno de estos, bueno, había unas revistas muy raras que te permitían aprender programación en una época en la que nadie programaba. Claro, vuelvo a lo de antes, hablo de 1982, 83. Claro, casi las revistas de ordenadores tampoco se estiraban mucho, no había disquetes, estamos hablando de una época mucho anterior al disquete, ¿vale? De hecho, los programas se grababan en casetes, en cintas de casete, y hacían un ruido horroroso, que a punto he estado de meterlo en este vídeo, pero digo, no, ya bastante les voy a molestar con esa voz extraña, pero me encantaba la idea de meter ahí un este. No, bueno. El primer programa que recuerdo hacer no es muy alegre, pero de alguna forma reflejaba mi sentir, que era una ruleta rusa. Yo dije, bueno, ya que tengo un ordenador y tengo un programa con el que puedo hablar, una máquina con la que puedo hablar, un ser con el que puedo hablar, pues voy a decirle, dispárame. Si tiro dados y sale un 5, pues no pasa nada. Si sale un 1, no pasa nada. Pero si sale un 6, dispárame y se tiñe de rojo. Un programa muy básico, estaba hecho en básico. Bueno, yo entré en la Autónoma en el 85, ¿vale? Y ahí pasé 11 años, repetido. Vale. No, hice varias cosas en la Autónoma. Primero hice química cuántica, y luego hice, bueno, sobre todo, después, a continuación, entré en un instituto de ingeniería de conocimiento, que tiene un nombre así como muy rimbombante, ¿vale? Donde ya programaban en cosas mucho más sofisticadas que el BASIC este, ¿no? Programaban en Fortran en la universidad. Luego vi por primera vez el C, ese lenguaje que os decíamos antes, ¿no? Lo vi por primera vez en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento este en la Autónoma. Bueno, yo en aquella época, cuando entré en la Autónoma, ya en gran parte dejé de programar, porque empecé a tener alguna que otra historia de amor, y entonces empecé a escribir poemas, todos poemas de desamor, tristeza, los versos más tristes esta noche. Bueno, yo no escribí eso, no me llevo ese mérito. Que alguien luego dice que me estoy... No, no es plagio. Es de un tal Pablito. Bueno, muy gracioso. Muchos años después de eso, en 1998, ¿vale? O sea, yo escribí esos poemas en el 87, 88.
En el 1998 hice de mis primeros recitales. Estaba mi amiga Silvia, estaba mi amiga Ida, por allí. Y estaba Rafa Mora, que es un tipo estupendo que sigue por ahí siendo un guitarrista y un cantautor maravilloso. Y leí 10 años después aquellos poemas, ¿no?, que había escrito así, desgarradores y no sé qué. Nada, me partí de risa porque no tenía ningún sentido. Así que fue una poesía totalmente pueril, tontísima. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? No la publiqué esa, así que mejor. Bueno, como os digo, descubrí el C ya en la carrera. Yo estaba haciendo una cosa que se llamaba... ¿Cómo se llama? Aplicaciones de la lógica difusa al control de procesos en tiempo real. Vale, apuntadlo. Ahora sí puedes. Bueno, da igual. O sea, era una cosita que en realidad al final acababas moviendo ventanitas de aquí para allá. Y lo que pasa es que por debajo generaba código, y el código que generaba luego te tocaba revisarlo y era C. Así que tuve que programar en esa cosa, ¿no?, del C. Estábamos hablando, insisto, los inicios de los 90, ¿vale? O sea, el HTML, para que os hagáis una idea, en aquella época no creíamos que iba a funcionar. ¿Vale? Yo estuve en un proyecto de desarrollo de un lenguaje alternativo al HTML, porque el HTML nadie creía que iba a triunfar. Bien, esta es la historia de mi vida. Siempre elijo caminos que no son exactamente los más rentables. Si hubiera en aquella época apostado por el HTML, ahora sería rico. Bueno, ¿qué pasa? Cualquier día se nos arruina el Zuckerberg. Yo trabajaba eso, en esas cosas de lógica difusa que os digo, que se llama, era el departamento de sistemas expertos, ¿no? Y ahí había un lenguaje muy peculiar en sistemas expertos para programar lo que son sistemas expertos. Esta cosa que ahora sí que se usa en inteligencia artificial y demás, es eso, sistemas expertos, ¿vale? Pues esa cosa llevaba un lenguaje de programación muy simpático que se llamaba Lisp. Pero el Lisp estaba basado a su vez en otro lenguaje de programación, ¿vale?, que se llamaba Ada, ¿vale? Yo a este lenguaje de programación le tengo mucho cariño. Yo no sé programar nada, pero le tengo mucho cariño. Le tengo mucho cariño porque era el lenguaje que se hizo en honor de Ada Lovelace o Ada Byron. ¿Os suena? ¿Quién es Ada Byron? La que programó el primer ordenador, ¿no? Es la primera persona que programó un ordenador. Y por cierto fue una mujer, como anécdota. ¿Vale? Y es la hija del tal Byron, de un poeta más o menos conocido. ¿Vale? De Ada se hizo un libro, de todos los lenguajes de estos se hicieron distintos libros, pero de Ada se hizo un libro así muy canónico, el libro de Ada. Ada sin H, A-D, ¿vale? Que por supuesto, cuando yo lo compré, muchos años después de esto, se lo regalé a mi amiga Aida, porque era la persona que yo conocía que más me recordaba a esta Ada Lovelace o Ada Byron. Quizá también por esta cosa de tener mucho que ver con la poesía, como ella lo tiene, y mucho que ver con la informática, porque no lo ha dicho, pero ella es programadora. Si alguien la necesita, luego le pedís el currículum. Bueno, ¿qué es sobre el C? Bueno, el C es un lenguaje, como antes, ¿no? Es un lenguaje que fue desarrollado en los laboratorios Bell, en unos laboratorios en Estados Unidos, por un tipo que es curioso, porque yo le he dedicado el libro a este señor. Yo creo que sigue vivo, no estoy muy seguro, pero tengo la sensación de que sigue vivo. Es mayor que yo incluso. Y se llama Dennis Ritchie. Así que, cuando luego, si alguno o alguna tenéis el libro, ese Dennis Ritchie es eso, es el que desarrolló esta cosa del C, ¿no?, este lenguaje. No es que sea nada peculiar el lenguaje este, es un lenguaje como otros, quizá más sintético, con menos caracteres. Volviendo a lo que decía Aida en su prólogo, se ha captado muy bien pues, lo que yo he querido hacer, ¿no? Es un lenguaje en el que se pueden escribir las cosas usando el menor número de caracteres posibles. Casi
poquito, aún así comprensible. De nuevo, dependiendo de cómo programes, y a mí me gusta programar de forma que el código sea más o menos legible, incluso por gente que no entiende programación, ¿vale? Bueno, pues veréis que es legible, que se puede leer. Y se puede seguir, que es lo que hace, más o menos, ¿eh? Más o menos, ya os digo, hay cosas que a lo mejor no, pero la mayoría se puede leer. El lenguaje C estaba escrito por Ritchie y Kernighan Ritchie, que hicieron un famoso libro que se llama La Biblia del C, que tuve en casa como mi verdadera Biblia, a la que hice alguna que otra misa. Bueno, afortunadamente aprender C me sacó del instituto de ingeniería y me permitió trabajar de programador muchos años, lo cual hizo que pudiera pagar la vida, ¿no? Si no, todavía estaría viviendo en casa de mis padres, o algo parecido, o algo peor, no sé. Bueno, y bueno, después de trabajar de programador, empecé a trabajar de administrador de sistemas Unix, que son los sistemas, esos como los Linux y no sé qué, pero los Android también, que lo sepáis, ¿vale? Estáis todos sabiendo más de Unix de lo que queréis y de lo que creéis. Que por cierto, el Unix está hecho en C. Me toca, eso me toca. Bueno, en ese camino, durante esa parte ya de trabajar fuera de Colmenar, y empecé a conocer a gente que por fin era gente con la que podía hablar y ya no necesitaba hablar con ordenadores. Varias personas de las que estaban ahí están hoy aquí. Mi amiga Silvia, mi amiga María, mi amiga Ida, y por supuesto mi querida Carmen, a quien conocí y me enamoré. Tiempito después. Con ella escribimos un libro juntos de poemas de amor, que por una vez en mi vida, después de N años, eran poemas de amor sin desamor. O sea, porque seguimos ahí. A lo mejor algún día tengo que corregir, pero oye, de momento es un poema de amor sin desamor, que son estupendos. La verdad es que salir, o sea, el C a mí me permitió ponerme a trabajar y conocer a otra mucha gente. O sea, fue como mi trampolín para poder ganar dinero y poder hacer otras cosas. Me apunté a teatro. Hacía gente maravillosa en teatro. Me apunté a talleres de escritura creativa. Muchos años. Con Graciela Vaquero. Fantástica. Si alguna vez tenéis ocasión, no os la perdáis. Es maravillosa, Graciela. Conocí a través de ella a una persona a quien quiero y admiro, como es Jaime Vallaure, con quien tengo la suerte ahora mismo de compartir espacio. Y es, bueno, algo que es un súper honor. Jaime fue la primera persona que me preguntó una cosa que en el fondo era obvia, que es, yo escribía poesía, yo hacía cosas de informática. Oye, Josep, tú, esto, ¿por qué no lo mezclas? ¿Tú por qué no unificas tus facetas? No, pues es verdad, no me lo ocurrido. Bueno, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que he ido haciéndolo en muchas cosas, ¿no? Mi vida ha ido unificándose en muchas cosas, pero tardé en darme cuenta. Soy espesito, creo. Bueno, hasta la verdad es que yo creo que tardé porque, a pesar de informática, yo, como os decía antes así muy de pasada, yo soy químico cuántico, y entonces mi aproximación a la poesía hasta hace relativamente poco ha sido más con la idea del concepto de dimensión física. La dimensión física sí es algo más fácil de entender, ¿no? Es ancho, largo y alto, y eso, ¿sí? Las tres dimensiones. Y me gustaba pensar que un poema era un texto que se podía colocar las letras seguidas, por tanto era un poema de una dimensión, o que podía ser llevado a una dimensión. Pero había poemas, que luego descubrí que había gente que los había hecho mucho mejor que yo, que no podían llevarse a una dimensión, poemas visuales, del tipo que sea. Incluso había gente, prosa, entre otros, que hacían poemas con objetos, ocupando el espacio, y bueno, de tres dimensiones y tal. La verdad es que
a partir de ahí dije, bueno, ¿y cómo sería poner una cuarta dimensión? O sea, suena que muchas veces esa cuarta dimensión es el tiempo, ¿no? Entonces, como, bueno, pues un poema de 4 dimensiones para mí es un poema que ocurre o que realizo aquí, ¿no? Aquello acabó mezclándose con lo que llamaríamos el engorroso mundillo de la performance. Y ahí, la verdad, me volví a encontrar con gente absolutamente maravillosa. A través de unos encuentros fantásticos y muy divertidos que organizaba Luis Elorriaga en Caudete, ¿no? Conocí a Johanna Speidel, conocí, no sé si allí, pero después, yo creo que ahí no nos conocimos, pero luego nos conocimos a Pepe Murciego, a Ana Matei, a Isabel León, a Nieves Hilario, bueno, decirlos juntos no sé si es pecado, a Yolanda Pérez Herrera, que no ha podido venir, y a mi querido calor desde aquí, al bello Murciego, como decía antes, ¿no? A Analía, a Miguel Nava, a Buitrago, bueno, yo qué sé, hay muchísima gente a la que nombrar, y que son gente con la que yo ya podía hablar, o sea, era fácil, ¿no? Igual que la gente que venía o de teatro o de la poesía, y poesía conocía poca gente, luego más en la gente que ha estado en mis talleres y que está en mis talleres, como gente que está aquí, como Mónica Saad, que vino, fue mi primera alumna. Yo todavía no sabía lo que era hacer talleres de poesía, y vino, y dije, ¿a qué viene? Si yo no sé qué es esto. Bueno, me lo estaba inventando aquella época. Hablamos del 2002, ¿no? Prehistórico todo esto. Bueno, a través de este mundillo de la performance, pasó una cosa muy simpática, que es que yo conocí este espacio, bueno, no este espacio, sino a esta gente, ¿no? Conocí a Claudio y conocí a Raúl, que llevaban el Centro de Arte Moderno, como se sigue llamando, ¿vale? Y participé en una convocatoria que hacían, que se llamaba Segundo Encuentro Internacional de Performance. Performance en el centro. Y ahí estaba, ¿no? En el 2006. Presentar aquí el libro y también de nuevo volví a ser algo como una especie de vuelta a algún tipo de origen o algún tipo de cosa, ¿no? Porque desde el 25 de noviembre, perdón, desde el 15 de marzo del 2006 y el 25 de noviembre del 2022, que es hoy, ¿sabéis, no? Hay una diferencia en días aproximada de 6.099. ¿Vale? Para curiosidad. A mí me gustan los números, me gustan estas curiosidades, ¿no? Sé que a Pepe también, así que... Y bueno, hay una diferencia en meses de 199, que quizá me hace especial gracia porque además es un número primo. Y bueno, cualquiera que me conozca sabe que estas curiosidades me flipan. Me puedo volver loco con ellas y engancharme y paro ahí, ¿no? Porque puede ser loquísimo. En el 2012, hace 10 años, hice mi primer poema mezclado con programación. Dije, voy a hacer un poemita que se titule 4 estaciones.c, ¿vale? Que al compilarlo, ¿vale? Escriba 4 estaciones. Primavera y los días correspondientes a la primavera. Verano y los días correspondientes al verano. Y así, ¿no? Y para primavera la palabra era lluvia, así que había tantas lluvias como días, ¿no? Para verano la palabra era sol, viento y frío para otoño e invierno. Que bueno, calentamiento global mediante, igual lo tengo que cambiar, pero bueno. Lo programé en C y lo ejecuté. Ejecutar un programa no es cortarle la cabeza, pero sino hacerlo funcionar, ¿no? Ejecutar un programa es lo que decimos hacer funcionar un programa, ¿no? Lo hice funcionar una sola vez, ¿vale? Y eso me encanta. Me parece una cosa muy bonita y muy absurda. Es subvertir el uso que tiene la tecnología, ¿no? La tecnología, la mayoría de las veces, está pensada para ser algo que vas a usar repetidas veces, ¿no? Es como, venga, haces un programa y ese programa hace siempre lo mismo. Imaginaros una tostadora que solo sirve una vez. Nadie la usaba. Pero a mí me encantaría
tener una tostadora que una vez que ha sido usada se desintegra. ¿Por qué las tostadoras duran tanto? Eso es obsolescencia programada. A mí me gusta que las cosas no duren más que solo su uso y punto. Era una cosa graciosa porque era casi hacer con un programa en C, que es lo opuesto a la idea de lo efímero, lo más efímero posible. Y ese intento de conseguir hacer algo así con algo que dominaba, como era la programación, me encanta. Siempre esta parte quedaba en un ámbito muy digital, muy digital. Y aquello, hasta dentro de un ámbito digital, podía tener un sentido un tanto loco, pero un sentido. Pero, ¿cómo se puede ser aún más absurdo? Me pregunté. Y supe responder. Hombre, pues puede ser aún más absurdo, porque ¿qué hay más absurdo que llevar un programa escrito en C a papel, ejecutarlo y que el código que genere vaya a papel? O sea, ya esto es relevante de la tontería, ¿no? Porque, ¿para qué vas a hacer esto? ¿No? Pues bueno, no sé para qué, pero sí sé que me gusta hacerlo, me disfruto haciéndolo. El libro que he hecho es este, es un libro, es un libro que está escrito con solo 2 palabras, ¿vale? Con solo 2 palabras que además solo tienen 6 letras, que son las letras que se pueden poner, por ejemplo, en las caras de un examen, que tenéis este recuerdo. Son las letras P, O, S, I, A, ¿no? A, E, I, O, P y S, ¿vale? La I continua. Que se combinan de distintas maneras, ¿vale? Estas letras se pueden combinar de distintas maneras, ¿sabéis? En el fondo, hablar es combinar letras de distintas maneras que a veces dan resultado a algo que puede o no tener sentido. Y una de las maneras en las que se puede combinar es para formar la palabra poseía, ¿no? Es un pretérito de la palabra poseer, ¿no? Tener algo. Y otra es para formar la palabra poesía. Que no es poseer mucho, la verdad, pero algo. O quizá es poseerlo todo, no sé. Pero eran como 2 cosas que me parecían tremendamente antagónicas. Y si os acordáis, me gustan los dados, y me gusta esa idea de 6 caras, de las cuales una es nefasta, ¿no? Una te dispara y va a rojo, ¿vale? Bueno, pues hice eso, hice un programa que en realidad genera combinaciones de estas palabras de forma que 5 de cada 6 veces sale la palabra poesía y la otra vez la palabra poseía, que quizá me gusta mucho menos que poesía, motivos quizá obvios. Bueno, en el libro contiene 9.999 palabras, ¿vale? De ese texto, 8.317 son poesía, frente a 1.682 que son poseía. ¿Vale? Hice la edición del libro en... Hay una... Si queréis el libro y demás, hay una función que os pido por favor que no saltéis. Mirad el código, es una cosa simpática. Está más o menos explicado qué hace cada cosa en el código. No voy a leer mucho, pero poseía poesía.c es un programa que escribe la cantidad de palabras indicadas en la invocación al programa que alternan azarosamente poesía y poseía. Y es lo que hace. No mucho más, ¿vale? Una de ellas, este programa, esta función principal, tiene 3 funciones con las que hace eso. Una de ellas que es poseía poesía, que es la que hace eso, ¿no? Otra de ellas es dado, que es la tirada del dado. ¿Qué me ha salido? ¿No? Pero quise añadir una función especial, que es una función a la que tengo mucho cariño,
que es una función que escribí que se titula siestecita. ¿Vale? La función siestecita, invocada desde el programa, es una función que se echa una siestecita de milisegundos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo conseguía con esto que el programa no fuera tan rápido. Porque ¿para qué? ¿No? Mucho más bonito que vaya lento. ¿Cómo era eso? Desaceleración, ¿no? Eso. Es que estoy trabajando en la desaceleración. No, a mí me gusta la lentitud. Pues que vaya lento. Que el programa no corra. ¿Qué prisa hay? Pero es que tienes que ir a algún lado. A ver, si solo te vas a ejecutar una vez, por lo menos disfruta, chico. O sea, que vamos a ver, es que todo a la hija ya, rápido, pues no. Y bueno, a mí esa función le tengo mucho cariño y está incluida aquí, está en el final del libro. Podéis leerlo, el libro que hace es... Bueno, os voy a leer el bucle de lo que hace esta función, que es do, hacer, do. While unos nanosegundos. Entonces, en función de esos nanosegundos, pues hace eso, dormirse un rato. Bueno, eso hace que la ejecución de este programa, por ejemplo, para hacer las 9.000 y pico, 9.999 palabras, no me acuerdo, creo que duró 3 horas. Pero en realidad esto lo podría haber ejecutado en milisegundos, pero mucho más bonito, así, 3 horas y pico. Y esto con mi plaza de vida va apareciendo otra cosa. Bueno, podría haber hecho para que fuera todavía más lento y estuviera todavía bien. Sería simpático. Pero muy probablemente se habría apagado el ordenador. Bueno, creo que después de lo dicho, igual queda un poco más claro porque este libro para mí es tan personal. O sea, en realidad es una especie de resumen de todo esto que os he estado contando, ¿no? De toda mi vida y cómo he llevado eso a este pequeño objetito cuadrado, muy bonito, de un tacto muy agradable, con un papel maravilloso, muy analógico, y del que, si me permitís, voy a leer una página. ¿Vale? Espera un momento. Poesía, poesía, poesía. Poesía, poesía, poesía. Poesía poseía, poesía, 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 poesía. Poesía, 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 poesía. Poesía poseía. Poesía, 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 poesía. Poesía, poesía, poesía. Poesía, 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 poesía. Poesía poseía. Poseía. Poesía. Poesía, poesía, poseía. Poesía, 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 poesía. Poesía, 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 poesía. Poesía, 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 poesía. Poesía, 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 poseía. Poesía, poesía. Poesía, poesía, poseía. Poesía, poesía, poesía. Poesía, 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 poesía. Poesía, poesía, poesía. Poseía, poesía, poesía. Poseía, poseía. Poesía, poseía, poseía, poseía. Poesía, 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 poesía. Poesía, 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 poesía. Poesía, 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 poesía. Poseía. Poesía, poesía. Poesía, 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 poesía. Poesía, 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 poesía. Poseía, poesía, 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 poesía. Poesía, 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 poseía. La página 27 del libro, cada página de las 81 que son, es distinta. Así que podéis leerlo.
Y bueno, iba a proponeros un pequeño juego para tener palabras distintas a estas dos palabras, ¿vale? Un pequeño juego bastante trivial, ¿vale? Con unos dados, ¿vale? Es que yo voy a tirar estos dados, ¿vale? Y salga lo que salga, cuando se acabe el sonido, decís cada uno, una palabra. No hace falta que sea poesía o poesía. Puede ser cualquier otra palabra del diccionario o fuera del diccionario. La que queráis. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí. Tiro los dados y salga lo que salga, decís una palabra. Viste todo el abecedario. Hago un ejemplo. Lo tiro. Ha salido algo y decimos... algo. Poesía. Bien, todos a la vez, ¿vale? Vamos a ver, ¿eh? Vale. 1, 2 y 3. Claro. Perfecto. ¿Estáis pensando ya en nada? No. Ordenador. Memoria. Pues muchas gracias. Claudio y Raúl, que llevan este centro tan maravillosamente bien, esta librería, me piden que cuando terminemos vayamos yendo hacia la parte de arriba, donde han habilitado una zona para tomar hay unos vinos y tenemos ahí un vinito, pero más en la parte de arriba que en la parte de abajo, si puede ser, o vayamos dejando poco a poco la parte de abajo, ¿vale? Y en la parte de arriba hay libros, si alguien quiere, llevarse algunos de recuerdo, lo que sea, hay libros, están arriba. Y bueno, pues agradecer eso a Claudio, que está bajando por aquí, que hayan ofrecido su espacio, que llevan ofreciendo desde hace muchos años, para que hagamos este tipo de eventos y que me hayan dado la oportunidad de presentaros este libro, como os digo, tan personal. ¿Vale? Muchas gracias.